viviendas de interés social. Muy bien, gracias Daniel. Buenos días. El senador del PAN, Ricardo Anaya, en la línea. Le agradezco muchísimo que me tome la comunicación como siempre, Ricardo. A ver, pues plantea esto hoy Octavio Romero sobre la muy polémica reforma a la ley del Infonavit. ¿Qué opina, senador? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Estoy verdaderamente sorprendido de lo que estoy escuchando y por supuesto que no coincido. A ver. Primero, creo que es importante entender qué es lo que estamos discutiendo. O sea, lo que estamos discutiendo es que toda persona, Azucena, incluyéndote a ti, a quien está ahorita en la cabina, al reportero que ahorita estábamos escuchando, toda la gente que tiene un empleo formal, todos los meses aporta al Infonavit. Le llamamos cotizar al Infonavit. Y ese dinero, que quien lo aporta es el patrón, se va a una cosa que se llama subcuenta de vivienda. Sí. Todos tenemos una Afore. Vamos a poner el ejemplo de la Afore Banamex. Ajá. Te llega el estado de cuenta a tu casa y tú puedes ver ahí en tu estado de cuenta no solamente el monto global, sino una cosa que se llama subcuenta de vivienda. Dependiendo de cuántos años lleves trabajando, cuál es tu sueldo, a lo mejor tienes ahí ahorrados 200,000 pesos, 500,000 pesos, 800,000 pesos. Eso es variable. ¿De quién es ese dinero? Ese dinero es tuyo. Ajá. Ese dinero es de cada persona, no es dinero del gobierno. Es un recurso que tú puedes utilizar para comprar una casa. Si no te alcanza con ese dinero, puedes pedir otro crédito, se suma la cantidad, le puedes poner también de tus ahorros, pero lo que hay que entender es que ese dinero es tuyo. Tú puedes decidir, con ese dinero compro una casa, un enganche o construyo algo en la casa que ya tengo. O le También. pido un crédito al Infonavit y uso ese dinero para el enganche, es tu dinero. Ajá. Bueno, si tú sumas esa cantidad de dinero de todas las subcuentas de vivienda, te da esta cantidad de más de 2 millones de pesos, es decir, 2 billones de pesos. Sí. ¿Qué está planteando la reforma de Morena? Lo que ellos están planteando, y esto está en el artículo 42, más allá del PowerPoint de este señor, en el artículo 42 lo que dice es que ya no solamente va el Infonavit a administrar ese dinero, es decir, a cuidarte tus ahorros, sino que ahora van a poder disponer de ese dinero. ¿Qué significa eso? Que pueden tomar tu dinero, con ese dinero, a través de esta empresa que van a crear, comprar terrenos y ponerse a construir casas. Primer problema, modifican los órganos que vigilan que ese dinero se utilice de manera correcta. Son 3. Se llama artículo 17, Comisión de Vigilancia, artículo 18 bis, Comité de Auditoría, y artículo 25 bis, Comité de Transparencia. Esos 3 órganos, que actualmente son tripartitas, o sea, pongo el ejemplo del primero, Comisión de Vigilancia, tiene 9 integrantes. 3 son representantes de los trabajadores, 3 de los empleadores y 3 del gobierno. Pues ellos lo modifican y ahora son 5 del gobierno, 5 de 9, o sea, tienen mayoría, pueden hacer lo que se les pegue la gana y solo le dejan 2 representantes a los trabajadores y 2 a los patrones. Y hacen lo mismito con el comité de auditoría y lo mismito hacen con el comité de transparencia. Entonces, fíjate cómo se va complicando la cosa. Primero, un dinero que solo podían administrar, ahora lo pueden utilizar. Y segundo, no va a haber controles de vigilancia. A ver, aquí lo que presenta Octavio Romero es, con esta reforma, dice, se homologan los órganos de gobierno respetándose el tripartismo. Asamblea General, dice, preside el director general, 30 miembros, 10 del Ejecutivo, 10 trabajadores, 10 empresarial. Consejo de Administración, 12, 4 gobierno, 4 trabajadores, 4 sector empresarial. Esto es lo que presentó Octavio Romero hace un momentito, senador. Vamos ahora a lo que él dijo. Ajá. Y por qué no estoy de acuerdo con lo que él dijo. Pero solo para tener clara la idea de lo que estamos discutiendo. La gente tiene dinero, ese dinero es de la gente y ahora resulta que el gobierno se va a llevar ese dinero y lo va a invertir. Yo nada más te digo una cosa. La obra más importante que hizo Pemex cuando él estuvo al frente de Pemex es la refinería de Dos Bocas. A ver, Y los datos que voy a dar son públicos. A ver. Fíjate, Azucena. Dijeron que iba a costar 8,000 millones de dólares, terminó costando 16,000 millones de dólares. Ahora sí, vamos a lo que él dijo en la conferencia de prensa. Fíjate,
primer problema, voy a señalar 3. Su razonamiento es, como encontramos actos de corrupción en el pasado, en lugar de que la conclusión sea, como encontramos actos de corrupción, los vamos a castigar, no, como encontramos actos de corrupción, ahora nosotros vamos a utilizar el dinero de la gente en la subcuenta de vivienda. Es que no tiene ninguna lógica. Pero Si el señor lo que hubiera dicho... Perdóname la pregunta para entender muy bien. ¿Dónde dice eso de Pues, que van a usar si tú el dinero de sigues la subcuenta para la constructora? en el artículo 42, si quieres te Explícitamente lo lo leo. dicen. Ajá. Sí, claro. Lo A que ver. pasa es que él, en lugar de presentar un dictamen en la conferencia de prensa, usa un PowerPoint. Sí, Y entonces en ese PowerPoint pues van escogiendo lo que ellos quieren decir. Te voy a sí. leer el A ver, párrafo por favor. de la ley del artículo 42. Esto no lo dice la ley, esto es lo que ellos le quieren agregar. Dice, el instituto por sí mismo o por conducto de su empresa filial, es esta nueva empresa que están creando, y aquí viene la clave, Ajá. podrá destinar los recursos bajo su administración, es el dinero de la subcuenta de vivienda, para inversiones propias, para la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del instituto y destinados a vivienda de los derechohabientes. ¿Te Correcto, fijas? correcto. Eso no lo dice actualmente la ley. Hoy el Infonavit cuida tu dinero. Ahora con la reforma lo que pretenden es ellos tener acceso a un fondo gigantesco de 2 billones de pesos. Ahora, Ahora, esto voy sería, ahora sí a lo que él dice. bueno, después del corte, Sí, para no interrumpir la idea, ¿sí? de acuerdo, Gracias, de senador. acuerdo. Gracias al senador del PAN, Ricardo Anaya, por mantenerse en la línea. A ver, la primera idea, el senador me dice que en el dictamen, en el nuevo dictamen para reformar la ley del Infonavit, sí se sostiene que el gobierno y la empresa constructora, digamos, pueden hacer uso de los recursos de los trabajadores para construir, perdón la redundancia, vivienda. Sí, de eso no hay duda. Ajá, ok. Eso ellos mismos lo reconocen. Ajá. Y es justamente a lo que nosotros nos oponemos, Azucena, porque una cosa es que el gobierno prometa construir 1 millón de casas, lo cual suena muy bien, y otra cosa muy distinta es que te digan a ti, Azucena, fíjate que voy a utilizar el dinero que es tuyo de tu subcuenta de vivienda para cumplir mis promesas de campaña. Luego, fíjate las barbaridades de esta conferencia de prensa. Yo estoy de veras sorprendido. Presenta una serie de actos de corrupción del pasado. La primera pregunta es, ¿y porque hubo actos de corrupción en el pasado, entonces se justifica que utilicen el dinero de tu subcuenta de vivienda para construir casas? ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra? Si hubo actos de corrupción, pues sancionen a los que los cometieron, metan a la cárcel a quien haya robado dinero. Eso es un razonamiento lógico, pero que tú me digas que porque hubo actos de corrupción se justifica que el gobierno le meta la mano a los ahorros de la gente. Segundo, es increíble, cuando presentan los actos de corrupción ponen 2 ejemplos concretos. El primero le llaman Telra y dicen, este es un contrato que se firmó en 2014. Azucena, en 2014, el director del Infonavit era una persona que hoy es senador de la República de Morena, de Morena. Entonces, esto de veras que es de no creerse, porque no solamente no hay relación entre que porque hubo actos de corrupción le voy a meter mano al ahorro de los trabajadores, sino que además, cuando ponen el ejemplo concreto, resulta que es un senador de Morena el que era el director del Infonavit cuando se firmó ese contrato, Alejandro Murat. Luego se echa un rollote de 10 minutos sobre ese tema. Y luego dice, voy a presentar otro caso. Y presenta el caso de unos seguros que él dice eran innecesarios porque el Infonavit ya daba esos seguros. Entonces lo presenta también como un acto de corrupción. Y son seguros que se contrataron entre 2013 y 2014 otra vez. Quien era el director del Infonavit en esas fechas es actualmente senador de Morena. Entonces, luego, más adelante en la conferencia de prensa, dice esto de que lo vamos a homologar al IMSS, porque la Asamblea General y el Consejo van a seguir siendo tripartitas. Lo que no dice es que
Actualmente, esa asamblea, que efectivamente es tripartita, nombra al director general. Con la reforma, Azucena, pues sí, dejan la asamblea tripartita, pero la asamblea ya no nombra al director general. Ahora Y, lo nombra directamente la presidenta de la ¿Y eso en República. qué cambia la dirección del voto? Entiendo que no tiene voto. O sea, el director. Le dan muchas facultades que antes no tenía, pero sobre todo lo importante es lo que él no dice. En toda la presentación que hace, jamás hace referencia a la Comisión de Vigilancia, al Comité de Auditoría y al Comité de Transparencia, que son Bien. justamente los tres órganos Ujú. que vigilan ese dinero que no es del gobierno, porque otra vez, mucha gente cuando oye este debate dice, bueno, es dinero de los trabajadores, eso seguramente es trabajadores sindicalizados, no, Azucena. Cualquier persona que haya tenido o tenga un trabajo formal y por lo tanto tiene Sí. Afore y por lo tanto tiene una subcuenta de vivienda, tiene dinero ahorrado. Y lo que el gobierno pretende es usar ese dinero para con una empresa del gobierno ponerse a construir casas. Aquí el Bien. problema, Susana, es que si ese negocio les sale mal, como normalmente los negocios le salen mal al gobierno de todos los partidos políticos, porque el gobierno Ujú. suele ser un pésimo administrador, pues quien va a perder el dinero Uy, no es el gobierno, claro. es la gente que lo tenía ahí ahorrado. Y te doy un dato. Ujú. Fíjate, la cartera vencida, y este es un dato importantísimo, porque ¿qué hace el Infonavit? El Infonavit administra tu dinero y el de todos los que tienen subcuenta de vivienda, y con ese dinero da Sí. créditos. Es Ajá. decir, a lo mejor tu dinero, Azucena, se lo presta a quien está ahorita ahí en la cabina para que esa persona pueda comprar una casa. Y claro, mientras esa persona vaya pagando el crédito, no Ujú. hay ningún problema. El Claro, problema es cuando la gente no paga, porque correcto. cuando no Que pagan, hay muchos casos. y eso se llama cartera Ajá. vencida. Bueno, cuando entró López Obrador, la cartera vencida del Infonavit era del 8%. Hoy ya es casi del 20%, del Bien. Ujú. 19%. No hay, Entonces, no hay ninguna forma de que nuestro dinero esté asegurado. pues hoy todavía está en niveles que empiezan a ser riesgosos, pero todavía el riesgo es razonable. Ujú. Pero este paso que quieren dar de decir, como no hay casas de menos de 500,000 pesos, nosotros las vamos a construir, pero Sí. no con dinero del gobierno, sino con el dinero de los derechohabientes, Bien. eso es lo que a nosotros nos parece delicadísimo. Y te doy un dato más. Modifican también, Azucena, el artículo 66. Actualmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene muchas facultades, particularmente Ujú. dos cosas: supervisión y vigilancia de una cosa que se llama normas establecidas y sanas prácticas, es decir, que los créditos se otorguen bien, porque si los créditos se otorgan mal y quiebra el Infonavit, pues quien pierde su dinero son los que tienen sus ahorros ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué hacen con ese artículo 66? Le quitan las facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ya no va a poder supervisar y le dan todas las Bien. facultades al propio gobierno a través de la Secretaría de Hacienda. En resumen, Ujú. nosotros estamos en contra de que saquen esto de manera precipitada. Y lo que estamos pidiendo, Azucena, es muy razonable. Sí. Una cosa que se llama parlamento abierto, Ah, que se escuche a los especialistas, que se bueno. escuche a los representantes, sobre todo de los trabajadores, que son los que tienen su dinero ahí ahorrado, que el Bien. gobierno explique con mayor claridad qué quiere hacer con tu dinero, con el dinero de la gente que lo tiene ahí ahorrado. Bien. Si no nos ha siquiera convencido, ¿por qué le vamos a dar un voto de confianza? Bien. Y una vez que esté todo aclarado, entonces sí que la gente pueda fijar su posición. Muy bien. No es que nos opongamos a que haya casas, nos oponemos a que malgasten dinero que no es suyo y que es de los derechohabientes, Azucena. Gracias. Muchas gracias, senador Ricardo Anaya. Es usted muy Gracias a amable. ti, Azucena. Un saludo al Gracias. auditorio. Gracias. Kenia López Rabadán, del PAN, Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. Hoy Morena no se presentó. Esperamos